Esto pasó el año pasado. Mi amigo Jimmy está bastante involucrado y bien, conectados dentro de la comunidad musical. Por comunidad musical, soy más específicamente, refiriéndose a la música dance electrónica, escena a lo largo de la costa este, predominantemente en Nueva Jersey y Nueva York. En realidad es bastante impresionante lo que él y su equipo han sido capaces de lograr en solo 2 años. El general. Lo esencial es que su empresa aloja lo que convocan eventos en lugares de alto perfil. Por lo general, el club más conocido o espacio de fiesta en cualquier ciudad donde se celebren, estar en luego, externalizan el talento, lo cual, ten en cuenta, suele ser muy bien conocido, y a veces limítrofe, DJ famoso. No estoy demasiado involucrado, o estoy muy involucrado en esa escena, así que no estoy seguro de a quién han llegado. Realizar, pero te diré que hay. Han habido algunos grandes nombres en la mezcla, pero suficiente contexto. Jimmy y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Estoy hablando de más de 20 años, que básicamente lo conozco de toda la vida y ha sido mi mejor amigo durante casi la mayor parte del tiempo. Por eso me deja acompañarte. Un grupo de otros amigos de nuestra ciudad natal vienen a sus shows gratis y pasar el rato con el talento en la sección VIP. En realidad es muy genial y algo que yo desearía expresar mi gratitud por más. A menudo, Jimmy tenía previsto presentar un gran evento el fin de semana del 4 de julio en el Jersey Shore. Iba a ser el más grande hasta ahora y todo nuestro mutuo. Los amigos iban a Jimmy y me invitó. Baja temprano con él y yo, obviamente obligados. Los dos hicimos la hora y un recorrido en coche con nuestro otro amigo Ryan, y nos encontramos en el lugar buenas 4 horas antes de que abrieran las puertas. Ryan y yo no teníamos mucho que hacer mientras Jimmy y su equipo se instalaron, así que decidimos, para empezar con un poco de ventaja, consumo de alcohol. Jimmy y su equipo tenían derecho a lo siguiente: tanto alcohol gratis como desearan cortesía del lugar y de Ryan y yo. Definitivamente se aprovechó de eso. Momento en que el primer DJ comenzó su set, Ryan. Y yo estaba más que un poco emocionado para decirlo suavemente, era el 4 de julio, fin de semana después de todo, así que nos sentimos como Las actividades degeneradas estaban justificadas. Avanzamos un par de horas y Ryan, y estaba completamente borracho, sinceramente. No recuerdo un momento desde entonces en el que yo estaba tan borracho, ni siquiera cerca. No te metas. Me equivoqué, Ryan, y yo somos hombres adultos. Podemos manejar nuestro alcohol. Vomitando haciendo ser tontos no era el problema, aunque realmente era solo el problema de tener un menor control de los impulsos. Y peor decisión Pero de cualquier manera estábamos pasándolo muy bien, al menos por lo que yo puedo recordar. El evento estaba llegando a su fin, y estaba llegando a ese punto en la noche en la que descubriste cómo estabas llegando a casa, o quién eras yendo a casa con, o ambos. Jimmy había alquilado un Airbnb muy cerca y prometido. Tanto Ryan como yo tenemos una cama. Así que el primer problema no era una preocupación. El segundo problema, aunque eso era lo que tenía en mente. 2 de nosotros bailamos hasta la barra y empezamos a hablar con algunas chicas que encontramos atractivo. Y en poco tiempo ya sabíamos a quién íbamos a invitar. El resto de la noche ninguno de nosotros es modelo de Calvin Klein, pero ambos medimos más de 1,80 metros. Cualquiera sea la razón, la gran mayoría de chicos que rondan por la costa de Jersey suelen ser más cortos que el promedio. Ser alto es un impulso aún mayor que, por lo general lo es, y por alguna razón, ese parece ser el atributo principal de la mayoría. Las chicas de Jersey Shore buscan, no,
La apariencia no es complexión ni inteligencia, sino altura. No me preguntes por qué. La jersey y la mente femenina es algo que todavía tengo aún por comprender. Probablemente estoy equivocando sus nombres, pero estoy bastante seguro de que las dos chicas se presentan. Ellas mismas como Gianna y Marcela Us. El encuentro con ellos coincide con el lugar donde se encuentra mi capacidad de recordar eventos con precisión. Se vuelve un poco borroso, por lo que puede haber espacios. En la historia de aquí en adelante... ¿De qué? Puedo recordar que en realidad era Marcela, quien sugirió que nos fuéramos todos juntos, y sigue de fiesta en otro lugar, lo cual Ryan, y no iba a discutir con Gianna. Nos dio a los dos una bebida y insistió en que nos pusiéramos a su nivel, antes de salir aunque ya teníamos. Probablemente ambos consumieron el líquido, equivalente a su peso corporal y alcohol. Ya sé que todo. Sonidos de chicas dinámicas consiguiendo bebidas para chicos. Un poco ortodoxo y es, pero estos, las chicas eran claramente ricas. Dado lo estaban vestidos después de derribar el bebimos, y los cuatro empezamos a movernos hacia la salida del recinto. En el momento en que salimos afuera, Marcela sugirió que saliéramos, de regreso a su casa, que estaba bastante cerca. Por y también justo en la playa ella. Decir eso realmente me sorprendió un poco. Estaba completamente deseando ir. De vuelta a nuestro Airbnb pensando en los chicos. Por lo general eran ellos los que nos hospedaban situaciones como esta, pero ambas chicas insistió en que la casa de playa de Marcela era definitivamente más bonito que cualquier cosa del interior. Airbnb que encontramos para pasar la noche. Ella tenía un punto así que no discutí, y tampoco lo hice. Ryan caminamos por la playa hablando. Todo el tiempo las chicas parecían realmente inteligente y conocedor basado en las conversaciones que tuvimos y recuerdo. Me resulta muy refrescante hablar de ello. Algo más que vida nocturna y cualquier otra basura a la que estoy acostumbrado. Hablando con chicas, por una vez. No solo chicas borrachas, gente en general. En ese momento realmente me sentí un poco avergonzado por estar tan borracho, porque yo sentí que no podía expresarme bastante bien y parecía un idiota. Fue entonces cuando me di cuenta de que realmente lo era, sintiéndome más borracho que hace 15 años, minutos antes. Pero no era un borracho yo. Estaba acostumbrado a sentir que sentía como mi cuerpo se estaba derritiendo bajo mi peso, como si va a colapsar sin control cualquier segundo. Mis piernas se sentían frágiles, casi como cartón. Si eso tiene algún sentido. Mudanza. Mis extremidades, mi boca y hasta mis ojos se volvieron... Cada vez es más difícil y fue un momento en el que mis extremidades... Empecé a sentirme un poco entumecido. Pero luego, tan rápido como surgió el sentimiento, volvió a la embriaguez normal al menos por el momento. Justo entonces, nosotros llegamos a la casa de la playa. Fue una locura. Probablemente estoy exagerando porque estaba tan borracho, pero parecía lo que yo imaginé una playa para deportistas profesionales. Casa para que se viera cómo entramos y después de quitarnos los zapatos, encontramos nosotros mismos en lo que supongo fue una sala de estar, digo adivinando, porque el nivel de opulencia allí era simplemente tal. Ajeno a todo lo que estoy acostumbrado. Fue decorativo, pero de alguna manera minimalista. Incluso, esas descripciones son opuestas. Eran esculturas honestas de Dios Había pedestales allí, pero no se sentía desordenado o demasiado llamativo, y todo en exhibición parecían integrarse perfectamente. Las paredes como si fueran solo extensiones. De la habitación me gustaría tener los medios tomar una foto, pero otra vez mi mente estaba en otro lugar. Evidentemente también lo era Ryan.
porque no han pasado ni 15 minutos desde que pisé pie en la casa que él y Marcela tenían. Desapareció en algún lugar de ese laberinto de la casa que me dejó sola con Gianna. Ella se inclinó para besarme, y ese es lo último que recuerdo antes de desmayarme fuera. No es que me bese, sino que se incline hacia mí. Bésame. Ahí es donde todo se corta. No recuerdo haberme sentido mareado otra vez, o beber más, o hacer cualquier otra cosa. Pero hay un gran vacío en mi memoria, que dura varias horas y no llega atrás, no importa lo que intente. Y la cosa es que sé que no me desmayé porque hay mensajes de texto en mi teléfono enviados por mí, demostrando que todavía estaba consciente. Hay prueba digital de que yo era consciente, pero yo no recuerdo nada de eso. Y antes dices que simplemente me desmayé. Alcohol, esto era diferente. Rara vez lo hacía. Me desmayo, pero todas las veces que lo tengo puedo. Todavía recuerdo fragmentos de momentos dispersos por la noche aquí y allá. Suficiente para que yo pudiera encadenar una secuencia continua de eventos en el... Por lo menos, ten en cuenta que también fueron todas las veces que estuve más borracho de lo que estaba esa noche. Así que esa es otra razón por la que creo que un apagón genérico no es una explicación razonable de lo que pasó. Además, Ryan experimentó exactamente lo mismo, cosa esencialmente al mismo tiempo, lo cual es demasiado específico para serlo. Casualidad. Lo siguiente que pienso es: recuerda despertar con el sol directamente, arriba, en un conjunto aleatorio de arbustos, a una hora de donde fue el evento. Algo que aún no sabía porque el teléfono no estaba en mi bolsillo. De hecho, no había nada en mi bolsillo en absoluto. Mis dos, la billetera y las llaves, habían desaparecido. Pero se pone peor. Ni siquiera era mi bolsillo para empezar, con que yo llevaba la ropa de otra persona. Ropa y tampoco la de Ryan, un completo extraños. La única pertenencia personal de... Lo mío que todavía tenía en mi poder era los zapatos, y hasta esos estaban estropeados. Ambos. A los zapatos se les habían quitado los cordones y estaban empapado. Me dolía la cabeza, y todo se sentía desorientado, como si estuviera, al despertar de la anestesia, ni siquiera. Siéntate de inmediato. Me quedé mirando el cielo por un minuto, tratando de darle sentido donde yo estaba bushes de alguien más ropa, sin billetera, sin teléfono, sin llaves. En mis zapatos era como si hubiera estado en el agua recientemente, pero no la olía como el agua salada o el cloro. Lo peor, parte de todo el asunto fue el vacío que realmente no podía recordar cualquier cosa más allá de que Gianna se vaya como yo. Ya dije que fue entonces cuando el pánico empezó a colarse. No solo estaba colgado. Me asusté. No tenía idea de cómo llegué allí. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera metido en un pelea o choca un auto? ¿Qué pasa si alguien... Me drogaron? No tenía ni un solo punto de referencia de las últimas 10 horas. Me puse de pie y me di cuenta de que no había nadie. Un solo punto de referencia a mi alrededor no parecía. Como un pueblo de playa que también me asustó. El camino que tenía por delante se curvaba hacia algo más árboles, pero justo al otro lado de la calle, tal vez a unos cientos de pies de distancia, había un 7-Eleven. Era realmente lo único a la vista. Así que me dirigí directamente hacia allí y le pregunté al chico, detrás del mostrador, si pudiera usar su llamé por teléfono para decirle que el mío había sido robado. Me miró fijamente por un segundo, probablemente debatiendo si lo era o no, tratando de estafarlo, pero luego lo deslizó al otro lado del mostrador. El primer número que me vino a la mente, el de mi hermana. El único número además del de mi mamá o mi papá. Todavía lo memorizaba y no había manera.
En el infierno estaba llamando a mis padres. Mi hermana contestó enseguida, y yo lo intenté. Ella, explicando las cosas lo mejor que pude, terminó dándome el número de Ryan, que yo. Terminé llamando varias veces, pero sin éxito. Disponible. Fue entonces cuando empecé a preguntarme si lo que me pasó a mí le pasó a él. Demasiado drogado, robado y abandonado en algún lugar al azar. Arbustos a 1 hora de distancia. Estaba a punto de llamar a la policía cuando, ¿qué sabes? Ryan entra al mismo City-11. Nosotros. Simplemente nos quedamos mirándonos el uno al otro por un segundo. Antes de frotarnos el uno al otro, él entonces me contó su versión de las cosas. ¿Y tú? Adiviné que era la misma historia. Maldita sea. Casi exactamente. Eso lo selló para nosotros. Nosotros llamó a la policía asegurándose de agradecer. El trabajador del 7-Eleven, profusamente rápido. Adelantamos unos minutos y ya estábamos contando nuestra historia a la policía, fuera de la tienda. Para su crédito, ellos se tomó en serio todo lo que dijimos. Primero, pero cuanto más les contábamos, más. Sus preguntas comenzaron a girar. ¿Éramos nosotros? Seguro que no bebimos demasiado, tal vez. Nos alejamos y nos desmayamos en algún lugar. No nos acusaban directamente, pero estaba claro que no lo eran del todo. Convencido de que algo criminal ocurrió, les dije que era poco probable que tuviéramos. Entró borracho en un pueblo hace 1 hora lejos a pie, y no creo que ellos... Me gustó mucho ese comentario. Les di el número de mi hermana y les pedí que llámala. Ella ya estaba rastreando mi teléfono a través de buscar mi iPhone. A todos. Nuestra sorpresa colectiva fue que mi teléfono estaba apareciendo en medio de un estacionamiento lote a pocos minutos en coche. Los oficiales aceptaron llevarnos y seguro suficiente con que ambos teléfonos estuvieran puestos la acera al lado de la otra, mientras fue genial tener mi teléfono de vuelta. Solo confirmó la teoría de la policía de que estábamos recién borrachos. Empezaron diciendo que probablemente ni siquiera habíamos estado. Nos robaron porque habíamos perdido nuestras billeteras. De la misma manera que habíamos perdido nuestros teléfonos, lo intentamos. Convencer a la policía para que investigue el caso Marcela nos trajo a la que ella afirmaron que era de ella, pero no estaban dispuestos a aceptarlo. Nos dijeron que probablemente solo éramos... Estaba demasiado borracho y no recordaba las cosas. Correctamente, uno de ellos incluso dijo, «Ayuda más que, ¿crees?». Luego nos dieron su tarjeta y nos dijo que llamáramos si... No recordaba nada más. En realidad era... Es sorprendente lo reacios que eran a siquiera. Conéctanos con otros oficiales que podrían estar dispuestos a ayudar. Nos dijeron que encontráramos un viaje a casa, ya que nuestros teléfonos todavía estaban. Nos acusaron y nos dejaron ahí. Después de que se fueron, revisé mi teléfono. Por primera vez y las cosas se pusieron más difíciles. Más raro. Había textos enviados por mí a un montón de gente que conocía. Jimmy, mis padres, algunos compañeros de trabajo, incluso algunas chicas que conocí. He estado hablando con todo y suena normal. Cosas que podría haber dicho si hubiera tenido. En realidad tuve una noche tranquila y coherente. El texto realmente sonaba como yo, pero desde un punto de vista de continuidad que no hicieron cualquier sentido cuando se considera en conjunto. Un mensaje a Jimmy, agradeciéndole por el eventos, y dijo que nos habíamos estrellado en el lugar de mi amigo. Una vez mi papá dijo que estaba a salvo y había encontrado un sofá para dormir. Había otra para una chica con la que había estado. Mensajes de texto que simplemente decían algo casual, como si estuviera pasando el rato en casa y pensando en ella. Ninguno de esos textos tenía sentido,
y en su mayoría se contradecía. Me di cuenta de que tenía un montón de llamadas perdidas y mensajes de texto de Jimmy, así que lo llamó. Parecía aliviado al escucharlo. De mí diciendo que él pensaba que Ryan y yo teníamos murió o algo así. Nos dijo que nos quedáramos allí. Él vendría a recogernos mientras tanto. Ryan y yo cancelamos todas nuestras tarjetas, pero curiosamente ninguno de ellos había sido utilizado, a pesar del hecho probable de que tenían. Había estado en posesión de esas chicas durante varias horas durante todo el viaje a casa. Hablamos sin parar sobre lo que podría haber pasado. ¿Pasó? Nada de eso tenía sentido. Sí, nos habían drogado, eso estaba claro. Pero eso no explicaba las cosas primero. Todo lo que no sé de ningún tipo de techo que tiene esos efectos, como un inducido. Apagón. Todo lo que he leído acaba de decir, esas drogas te hacen dormir. Pero de nuevo fui consciente de los textos. Confirmar. Además, ¿por qué llegar tan lejos? Robar a dos tipos al azar, especialmente si ni siquiera íbamos a intentarlo para usar sus tarjetas de crédito. Dos chicos que se acercó a ti, nada menos, y de tal manera lugar arriesgado también tu propia casa. O era la casa en la que habían entrado ambos. Era igualmente arriesgado. Pensó Jimmy que habíamos sido objetivo. Pero como acabo de decir, teníamos han sido los que se acercan a las chicas. Así, no podríamos haber sido el objetivo y todo. Esto ni siquiera menciona cómo o por qué lo hacemos. Milagrosamente, nos encontramos en un lugar al azar pueblo a 1 hora de distancia, vistiendo ropa de otras personas ropa. Por muy loco que suene, tanto Ryan y nos revisamos para ver si teníamos incisiones, pensando que tal vez algunos de nuestros órganos tenían. Se había cosechado, pero no había nada. Jimmy sugirió que tal vez simplemente habían. Nos dieron algunas drogas exóticas que, supongo, tiene sentido, pero alguien nos había llevado a ese pueblo y alguien más que esos. Las chicas habían intercambiado ropa con nosotros. Nunca obtuve una respuesta, pero no es como si tuviéramos. Simplemente me olvidé de todo el asunto, Ryan, y terminé conduciendo todo el camino de regreso, a la orilla solo para ir a buscar eso, casa. Hicimos todo lo posible para volver sobre nuestros pasos, sabiendo que si simplemente camináramos a lo largo del paseo marítimo, finalmente encontraríamos la casa, ya que estaba en la playa. Y en realidad lo encontramos. Nosotros dos. Caminó por la pasarela y tocó el timbre. Un hombre mayor abrió la puerta. Al preguntarnos qué queríamos, hice lo siguiente, hablando, no queriendo revelar demasiado o potencialmente incriminarme yo mismo. Simplemente le pregunté si una niña llamada Marcela vivió aquí, o si tuvo una hija o nieta de nuestra edad, aproximadamente. Me dio un no rotundo, y me inventé una historia absurda, que había una chica que mintió sobre siendo dueño de esta casa, que en realidad me pareció bastante gracioso. Entonces fue cuando yo mentiría si dijera que no caminé lejos de esa casa con un enfermo. Tengo una sensación inquietante en el estómago. No puedo. Incluso describirlo como miedo, solo un malestar repugnante, como algo realmente horrible me había pasado a mí y a mi amigo esa noche, y nunca llegaría al fondo de esto. Durante mucho tiempo después que estaba convencido de que esas chicas tenían, he estado involucrado en algo mucho, mucho más grande que ni yo ni Ryan podríamos. Incluso concebir que tal vez habían sido planeando secuestrarnos o matarnos. Y decidí no seguir adelante con ello en ese momento. En el último segundo, por alguna razón que conozco, nunca tendré una actualización, pero si pasa algo, más definitivamente, enviar algo. Mi nombre es Ariel y vivo en Georgia, no muy lejos de la frontera con Alabama. Hace varios veranos hice el viaje.
a la pequeña ciudad de Alabama para una barbacoa del 4 de julio, con mi amigo de la universidad. Isabel estaba lanzando uno de esos configuraciones de patio trasero con platos de papel, fuegos artificiales de contrabando y demasiada comida. Fue una de las mejores noches que he tenido. En un rato. Buena gente, buena energía. Niños corriendo con bengalas de ese tipo de cosas que no dejé hasta hace poco. Después de las 10 que mirando hacia atrás fue probablemente mi primer error. Esa parte de el estado se vuelve realmente tranquilo una vez que sale el sol. Se cae. El viaje a casa iba a tomar un poco más de 2 horas. La mayoría de la ruta era carreteras secundarias, largas y vacías. Tramos de carreteras oscuras de 2 carriles, con nada más que gruesas líneas de árboles en ambos lados. De vez en cuando me cruzaba con un viejo casa de campo o una pequeña iglesia con grava mucho, pero en su mayor parte era solo. Oscuridad y más oscuridad. Tenía música. Jugando bajo y todavía estaba en una buena posición. Estado de ánimo de la fiesta. Pero no voy a mentir. Había algo en conducir. Por lugares como ese de noche que se mete bajo mi piel, incluso cuando no hay nadie. Una verdadera razón para tener miedo. Siempre tenía un poco de miedo a la oscuridad, así que apuesto a que eso también influye un poco. Después de unos 30 minutos, noté un par de faros en mi espejo retrovisor. Al principio no le di mucha importancia. Me imaginé que alguien más acababa de saltar por el mismo camino secundario, pero más largo. Se quedó allí cuanto más comencé a prestar atención. Era un Nissan gris, última nada inusual, excepto la parte inferior. La mitad del coche parecía como si hubiera sido. Conduciendo por el barro pude verlo claramente cada vez que pasábamos por uno de esos luces de techo en un pequeño cruce. Incluso aún así, eso en sí no era tan raro. Pero después de un tiempo me di cuenta de que no importaba. ¿Cuánto aceleré o desaceleré eso? El coche me quedaba perfecto. Al principio pensé que podría haber sido solo una coincidencia, así que aceleré un poco, tal vez 5 a 10 millas por hora más de lo que estaba haciendo antes. Pero el Última hizo lo mismo. Así que yo, en su lugar, pisé el freno y me dejé llevar muy por debajo del límite. Nuevamente los mismos resultados. La distancia entre nosotros nunca cambió. Ahora tenlo en cuenta en carreteras como esa. La gente se cruza todo el tiempo. Ni siquiera es ilegal en la mayoría de los lugares donde me mudé ligeramente hacia la derecha, un par de veces, para dejar claro que estaba dando el espacio que necesitaban si querían ir alrededor. Pero no lo hicieron. Simplemente se quedaron. Exactamente donde estaban alrededor de las 6 o 7 longitudes de coche atrás. Fue entonces cuando yo decidí probarlos. Hubo un caso aleatorio. Se acercaba un giro a la izquierda. Era lo que parecía, como una pequeña calle residencial con tal vez 4 casas dispersas en ambos lados. Tomé el giro, sin dudarlo. Quería alejarme lo más posible de eso. Coche lo más rápido posible. Pero unos 10 segundos. Más tarde el coche se apagó y hizo el mismo giro a la izquierda en medio en ninguna parte. Había aproximadamente un 0% de posibilidades de que pertenecía a ese camino. En ese momento yo sabía con certeza que me estaban siguiendo. Ya ni siquiera era tema de debate. Tengo una sensación muy desagradable en el estómago, como si estuviera en peligro real, por todo lo que sabía, que probablemente lo era. Para entonces, mi corazón estaba latiendo a través de mi pecho de la misma manera. Si alguien me pusiera una pistola en la cabeza, yo. No sé por qué, pero eso es lo más fácil. Analogía que se me ocurre. Simplemente me sentí así, indefenso ahí fuera en medio de... En ningún lado no tenía idea de quién era esa persona.
Querían o por qué estaban obsesionados conmigo, pero ninguna de las razones que se me ocurrieron no hizo nada más que aterrorizarme. Quería llegar a un lugar seguro, y en algún lugar público con luces y gente. Como si estuviera en Q, escuché ese timbre horrible. Eso indica que el tanque de gasolina está casi vacío. Juro por Dios que nunca me he sentido tan... Sin poder. Mi coche es viejo. Es un 2012 Corolla que ha pasado por más de su cuota de problemas. A veces la luz de gas me da 20 mp. A veces estoy suerte de conseguir 10. Y ahí en eso parte del estado no hay exactamente una gasolinera en cada esquina donde salí. Mi teléfono y busqué el más cercano. Lugar de 24 horas. Estaba a más de 8 millas de distancia. No sabía si lo lograría, pero no lo hice. Tenía una opción que no estaba dispuesto a tomar. Terminado. No con ese auto todavía siguiéndome. Pensé en llamar a la policía, pero sentí que hubiera sido un desperdicio de tiempo tan lejano en el medio de la nada. Los policías de ahí afuera tardan años en llegar a cualquier parte, y había una parte de mí. Eso me hizo sentir como si llamara a la policía. Hacer el peligro más real. Yo sé cómo irracional eso suena y me siento bastante... Me da vergüenza incluso escribirlo, pero solo estoy tratando de ser lo más honesto posible. Posible sobre cómo me sentí. La aguja del gas cayó al vacío un par de minutos después. No solo estaba bajo y vacío. Traté de mantener la calma, pero pude sentir que empezaba a espiral. Cada pequeño sonido del coche se sintió más fuerte. El camino se sintió más largo. Me sentí estúpido por ser tan impotente, pero yo no sabía qué hacer para cambiar eso. Sabía que no iba a llegar a el escenario de la gasolinera. Comenzó a parpadear en mi cabeza lo que pasaría. Una vez mi coche se quedó sin gasolina. Pero por alguna razón, milagro, finalmente vi el resplandor el cartel de la gasolinera que está más adelante. Casi me... Lloré, para ser completamente honesto contigo. Tomó un giro brusco y se detuvo en un movimiento rápido para darme un tiempo para salir del coche y reservar. Lo tengo dentro y eso es exactamente lo que hice. Salté y corrí adentro apenas, cerrando la puerta de mi coche detrás de mí. Desde dentro pude ver el Ultima a través de... La ventana se detuvo lentamente en el borde del lote y me senté allí tal vez 10 segundos, con el motor todavía en marcha. Pero nadie salió. Era casi como... Quienquiera que estuviera dentro estaba debatiendo si para seguir persiguiéndome o no. Y entonces, de la nada se desprendió rápidamente y desapareció de nuevo por el camino que habíamos. Le dije al chico de la gasolinera qué pasó y se ofreció a llamar a la policía para mí. Incluso después de hablar con la policía, todavía me sentía muy inquieto. Sé que no es lo más aterrador que se puede tener. Le pasó a alguien, pero no hay explicación de lo que me pasó que no involucra a quien quiera que conducía eso, coche que tiene intenciones siniestras, y eso sentimiento de puro miedo, que espero nunca tener. Para experimentar eso alguna vez más lo logré a casa, y me dije a mí mismo que nunca conduciría. A lo largo de caminos rurales secundarios en medio de... La noche nunca más. La historia no. Pero ahí termina todo. Unas semanas más tarde, algo pasó que me revolvió el estómago. Caer de nuevo, estaba sentado en casa viendo las noticias. Una noche justo, ruido de fondo. Realmente cuando un segmento se habló de 2 hombres sospechosos de estar armados. Robo, intento de asesinato y un montón de otras cosas en la Alabama rural. Ellos mostró una imagen borrosa de un guardia de seguridad cámara que mencionó que las autoridades creía que había huido en un coche gris robado. Nissan Ultima, visto por última vez en dirección este,
cuando escuché que me acabo de congelar. Ese es quien me había estado siguiendo. Lo sabía en mi intestino. No había manera de comprobar que era él, la misma persona que me siguió esa noche, pero te digo que lo sentí. El momento alineó la ubicación, alineó y la descripción del carrito era básicamente idéntico. Inmediatamente le conté mi historia a la policía, y ahí es cuando realmente todo golpéame. Mi propia estupidez podría haber evitado que dos hombres extremadamente peligrosos. De haber sido atrapado nunca lo perdonaré. Yo mismo por no llamar a la policía antes. Y es algo que realmente pienso. Con bastante frecuencia, nunca recibí una actualización de la policía y nunca escuché algo sobre el incidente en las noticias. Si alguna vez algo cambia, enviaré un actualizar.